capacidad de mantener la atención en algo particular o específico. ¿Ok? También, la concentración es una de las habilidades fundamentales para el aprendizaje. ¿Ok? O el proceso de conocimiento. Amén. También podemos ver que la concentración está relacionada con la atención. Por eso hemos tocado el texto de Primera de Samuel 15:22. Cuando hablamos de que la concentración está relacionada con la atención, siendo ambas etapas de un mismo proceso, es por la siguiente razón, de que si yo no presto atención, ¿cómo puedo entender lo que estoy recibiendo y cómo puedo concentrarme en ello? Por eso es muy importante ambas actividades que están dentro de un mismo proceso. Por esa razón, la atención antecede a la concentración. Si yo no estoy atento, ¿cómo puedo concentrarme? Amén. Entonces, mirando estos puntos, hay que mirar o hay que tener eh, claro estos conceptos para poder practicarlos también. Cualquier persona puede enfocarse en algo aplicando dos maneras, que son la obsesión y la concentración. Pero hoy nos vamos a darle prioridad más a lo que es la concentración. Para nosotros lo que tenemos que hacer es la concentración y la clave es cambiar tres cosas, básicamente cambiar tres cosas fundamentales para poder alcanzar los objetivos, los planes y la misión que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Esto es muy importante tomarlo en cuenta para tener un concepto claro de lo que implica la concentración. No es concentrarse una actitud o una acción cualquiera. Es algo muy importante, es algo muy especial. Y más aún cuando se trata de lo que vamos trabajando en el día a día en nuestras vidas personales en relación al Evangelio, en relación al evangelismo y obviamente a la evangelización. Entonces, tenemos que desarrollar este concepto en nuestro interior para estar claros y entendidos por qué, para qué y cómo es que tenemos que hacer esta práctica que debe ser diaria en nuestras vidas. ¿Ok? Por esas razones es que vamos a mirar estos puntos que son muy importantes. Entonces, el primer punto es que yo tengo que estar concentrado totalmente en que si Dios está conmigo, no necesito otras cosas. Amén. ¿Qué nos quiere decir este punto? De que nuestro concepto de Emmanuel debemos de tenerlo como el contenido en nuestras vidas de una forma permanente. Nosotros necesitamos estar claros y entendidos que Emmanuel está activo todos los días de nuestras vidas, cada día. Amén. Nosotros necesitamos eso. Es muy importante. Entonces, cuando miramos esto, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué más necesito? Amén. No necesito otras cosas. Con este contenido, ¿qué es lo que tengo que ver? Todo lo relacionado con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Absolutamente todo. Amén. Cuando nos concentramos solamente en el poder del Evangelio, Dios nos recrea. ¿Y cuál es el resultado? De modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Y cuando tenemos ese contenido, obviamente que estamos muy, pero muy convictados de que el Dios Trino ya nos ha bendecido. Tenemos la bendición del Dios Trino. El Padre nos amó
el Hijo vino a darnos salvación, por el cual tenemos gozo, y el Espíritu Santo vino a morar, a guiar y a obrar a través de nosotros, y eso nos tiene que dar paz, nos tiene que generar paz. Entonces tenemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor, el gozo y la paz, que son los 3 primeros frutos espirituales que nos dicen las Escrituras en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Sabemos que son 9, ¿no? Sabemos que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza y la mansedumbre. Pero es consecutivo el fruto que Dios nos ha dado. Y por esas razones tenemos que estar plenamente entendidos que si primero no estamos claros, si no estamos plenamente convictados con el contenido de la bendición del Dios Trino, entonces ¿cómo desarrollaríamos los frutos también? Pero tenemos que tener bastante cuidado en esta parte, que es importante. Entonces, ¿qué más tenemos? Debemos de estar claros que tenemos la bendición del trono celestial. ¿Por qué razón y para qué? Porque obviamente que teniendo la bendición del trono celestial, tenemos la capacidad, por el contenido, de poder trascender tiempo y espacio, de poder trascender cualquier situación, por muy adversa que sea. ¿Ok? Las trascendencias no son un acto de un hecho o instantáneo o de una forma así tan empírica o cosa como esa, pero no. Todo es y tiene que ver con lo que nosotros vamos grabando, sellando para poder desarrollar el hecho de que somos nuevas criaturas realmente. No podemos simplemente expresarlo o decirlo. El Evangelio es vivencial, no es una acción empírica, no es una acción que, bueno, esto es lo que oí y esto es lo que voy a hacer, sino que necesitamos tener un contenido sólido, un contenido profundo de todo lo que Dios nos ha venido añadiendo en estos últimos tiempos, en relación a su palabra, en relación a descubrir el Evangelio, que es el tesoro, que es el núcleo de toda la Escritura. Amén. Entonces, el pleno o la plena convicción de Emmanuel en nuestras vidas tiene que hacerse obvio para las personas que no lo tienen. ¿Ok? Tiene que hacerse obvio para las personas. Y nosotros tenemos que desarrollar el que se haga obvio en nosotros mismos primero. Entonces, la misión tiene que ver con nosotros y con las personas. Por eso, si es obvio que tenemos el contenido claro, firme, sólido, entonces para las personas va a ser obvio que no somos personas comunes y corrientes, sino que traemos algo muy especial, como dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Entonces la gente tiene que ver que eso que tenemos se haga obvio también. Faraón reconoció a José, ¿verdad? Y Faraón no tenía el Espíritu de Dios, pero reconoció que José traía algo muy especial. Y así es como si Faraón vio en José algo especial, tenemos la bendición de que donde vayamos va a haber gente. Gente que está esperando que usted llegue, que yo llegue a ese lugar para dar la buena noticia de que el Evangelio ha llegado. Amén. Entonces, si Dios está junto conmigo, está junto contigo, está junto con nosotros, pues no necesitamos otras cosas. Entonces, en eso necesitamos estar plenamente concentrados. ¿Ok? En eso necesitamos estar plenamente concentrados.
Punto 2. Lo que tenemos que hacer es estar en la concentración de la oración también. ¿Ok? En la concentración de la oración. ¿Por qué razón? Porque la escritura en Jeremías 33:3 dice claramente que clamemos, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios está tan interesado en mostrarnos sus planes, en mostrarnos sus propósitos, en hacernos ver que lo que Él tiene preparado es mucho mayor y mejor que lo que nosotros mismos muchas veces anhelamos o deseamos. ¿Ok? Entonces, el interés de Dios para cada uno de nosotros es que Él quiere mostrarnos y enseñarnos aquello que no conocemos, que está ahí preparado. Como lo dice en Efesios capítulo 2, verso 10, ¿verdad? Porque hechuras suyas somos creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, eso nos indica claramente que esas obras ya están establecidas por Dios. Y podemos mirar, por ejemplo, el acontecimiento en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 48, ¿verdad? Cómo es que la Escritura nos muestra que los gentiles ya estaban preparados para vida eterna, ya estaban ordenados para vida eterna, ¿verdad? Vamos a leer ese texto que es muy importante. Así que dice así. Aquí está. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Entonces, Dios le estaba mostrando a Pablo que por cuanto en las sinagogas comenzaron a tener una serie de problemas y obstáculos para seguir compartiendo el Evangelio de Cristo, pues los judíos se opusieron en algún momento para que Pablo no esté compartiendo a ellos, y Pablo, concentrado en lo que tenía que dar y concentrado en la oración, dijo, pero si los judíos no quieren recibir esto, ahí están los gentiles. Ellos quieren, ellos necesitan, ellos desean recibir la buena noticia. ¿Y qué pasó? Comenzó a compartirle el mensaje a los gentiles, y ¿con qué se encontró? Con aquello que Dios le mostró, aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Eso es muy importante. A veces nosotros, por nuestros propios deseos o anhelos o impulsos, queremos compartirle a muchas personas, pero tenemos que concentrarnos en la oración, no solamente por lo que ya tenemos, por el contenido, sino que a través de la oración vamos a recibir guía del Espíritu Santo. Y es más, el Espíritu Santo va a obrar a través de nosotros. De esa forma es que nosotros tenemos que percatarnos de que nuestra concentración tiene que estar centrada en ello, en lo que Dios nos ha dado, que es el Evangelio, y el Evangelio es nuestro contenido. Y cuando estamos concentrados en ese contenido y vemos el movimiento en los lugares, en los campos, Dios nos va a guiar. ¿Por qué? Porque nos concentramos en la oración. Amén. Entonces, ya que tenemos respuesta con lo que nada y nadie es problema, para nosotros veremos que Dios recrea nuestro campo también. ¿Ok? Entonces, hay un concepto muy interesante en todo esto. ¿Por qué razón? Porque como Dios nos va recreando a nosotros y somos nuevas criaturas y oramos con ese contenido claro del Evangelio, entonces también Dios recrea nuestro entorno. Eso es muy importante.
Amén. Eso es muy importante. Dios continuamente obra para que no hagamos cosas incorrectas y no nos derrumbemos. Ese es el punto 3. ¿Ok? Por esa razón es que muchas veces caemos en algún error o estamos haciendo algo que no está dentro de lo que Dios quiere. Pero Dios siempre está obrando. ¿Con qué fin? Con ese fin de que no caigamos en hacer cosas incorrectas. Y a veces nos frustramos, a veces nos decepcionamos nosotros mismos y le echamos la culpa a Dios. Ah, no funciona. Y como no funciona, mejor ya no hago nada. Y como ya no hago nada, mejor me dedico a otras cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros tenemos que estar concentrados en el Evangelio, en todo lo que Dios ya nos dio. Tenemos que estar concentrados en la oración para llegar a los lugares que Dios ya preparó y descubrir al discípulo que está ordenado, descubrir a la persona que ya está lista. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que estar entendidos de lo que Dios está haciendo en relación a que no nos debemos de dejar guiar por cosas que nosotros mismos quizás queremos o ideamos hacer. Y bueno, lo más importante es que el Espíritu de Dios que mora y guía nuestras vidas también obre a través de nosotros. Entonces, necesitamos concentrarnos en ello también. Hay mucho texto bíblico que habla de eso. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, a uno sus caminos les parecen rectos, pero ¿cuál es el fin? Ese fin de ese camino, tristemente, es la muerte. Y después, ¿qué hice o qué no hice? Quiero más tiempo para hacer lo que Dios quiere, pero ya no hay más tiempo, ¿no? La gracia de Dios está sobre nosotros, definitivamente que sí, pero muchas veces perdemos oportunidades de disfrutar lo que Dios preparó. Muchas veces pasa eso. Por eso Dios continuamente obra para que no hagamos cosas incorrectas y no nos derrumbemos. Amén. Mira el gran amor, la gracia que Dios tiene para con nosotros. Entonces, Dios nos hace cambiar y recrear nuestro entorno. Es lo que dije hace un momento. Es lo que hace posible que se haga obvio que el contenido esté en nuestras vidas, grabado, sellado, y con la experiencia por la oración nos enraizamos en ello. Y eso es lo que va a producir que realmente somos nuevas criaturas. Y en el camino es que vamos conociendo esa verdad absoluta que nos lleva a descubrir esa vida que Dios preparó. Por eso Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Porque no existe otro camino donde podamos descubrir la verdad. Porque no existe otra verdad donde podamos descubrir la vida. Y no existe otro camino que nos lleve al Padre, obviamente. Hay un solo camino donde vamos a poder conocer bien la verdad y vamos a poder descubrir bien la vida, la cual implica propiamente Emmanuel, donde Dios está con nosotros siempre. Por eso es muy importante tomar en cuenta por qué es importante la concentración. ¿Saben cómo es en coreano, no? Chipchum. ¿No? Y yo, sinceramente, una de las primeras palabras que aprendí fue esa, ¿no? El pastor Juan un día me dijo así, Monseñor Luis, usted tiene que estar chipchum. Y dije, ¿qué cosa dirá? Y después le pregunté al pastor Park, ¿qué es eso? Y me explicó él, chip chum es estar concentrado,
necesitas concentrarte. Eso es lo que te ha dicho, me dijo. Ah, dije yo, me había llamado la atención, ¿no? Yo pensé que me estaba bromeando. Pero fue bueno porque aprendí eso y le encontré mucho sentido y comenzó a tomar lugar en mi vida la práctica de poder concentrarme, porque la concentración no es algo instantáneo, hay que practicarlo para lograr el objetivo de estar concentrado de verdad. No es algo que, ya, me voy a concentrar y no, no, no es tan así. Es una práctica que hay que desarrollarla y al rato da fruto realmente. Así es como funciona. Entonces, el hecho de que Dios va cambiando nuestras vidas y también recrea, cambia el entorno, es porque se hace obvio a nuestro entorno que Dios está obrando en nosotros. Amén. Dios está obrando en ti, en mí. Dios está obrando en nosotros. Y entonces la gente que no conoce a Dios comienza a mirar los cambios, comienza a hacerse obvio que algo está pasando. Y para nosotros se hace obvio que lo que tenemos es lo que ellos también necesitan. Y esa es la misión que necesitamos tener. Por eso la misión es obvio, necesario y absoluto. Cuando ya es obvio en nuestras vidas, ¿en qué se va a convertir? En que es necesario que lo hagamos. Pablo lo entendió, por eso que él dijo, me es necesario, ay de mí si no predicar este evangelio, me es necesario, me es impuesta necesidad dar las buenas noticias. Todo tiene una razón muy, pero muy especial. ¿Ok? Entonces, esto es evangelismo en el entorno. Y cuando tenemos esto claro en nuestras vidas, entonces hay algo mucho más y mucho más importante, diría yo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos correctamente el evangelismo, ¿qué recibimos? La respuesta de la evangelización mundial. Eso es lo que recibimos. ¿Por qué? Porque si estamos afectando el entorno, eso es el indicativo que ya estamos listos para salir a las naciones, a dar a conocer a Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso es muy importante para cada uno de nosotros que estamos trabajando y aprendiendo y estudiando, ¿ok? En diversas partes del mundo. Aquí en Panamá, que tenemos el RTAs para Latinoamérica, que es una gran bendición. Entonces, los hermanos, los estudiantes, los remanentes están desarrollando, están avanzando, están siendo convictados plenamente con el mensaje de Cristo para hacer, no solamente tener el Evangelio, sino dentro de ese Evangelio que se pueda generar cambios en el entorno, que es evangelismo, y de esa forma alcanzar otras personas en todas partes. Ahora con la virtualidad también es posible y es muy importante eso. Yo comencé así, con la virtualidad, en el tiempo de la pandemia. Contacté con algunas personas, compartí y luego los vi presencialmente porque tuve la bendición de poder llegar a esos lugares y he compartido con ellos. Y bueno, y ahí estamos avanzando en muchas cosas que Dios quiere, pero en ese interín también estoy descubriendo cosas que tengo que cambiar. Entonces, oro con ello, me concentro con ello para que Dios me ayude, para que Él obre, porque hay cosas que yo no puedo, pero Él sí las hace. Él las hace posibles. Y en este último tiempo yo tomé determinaciones de hacer algunos cambios en mi vida personal y Dios está obrando. Eso es importante. Entonces, con estos 3 puntos podemos desarrollar una concentración, pero con bastante fruto. Amén. Porque podemos disfrutar el Evangelio internamente, lo personalizamos, lo internalizamos, podemos llegar a este punto. Hace años di este concepto de lo que es internalización, ¿no? Es que recibimos algo externo sin
ningún indicio, sin ningún tipo de muestra de que fue adquirido. Eso es interesante, ¿verdad? Porque ahí que estamos mostrando la nueva naturaleza propiamente que Dios nos ha dado. ¿Ah? Sin evidencias que fue adquirido. Estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente. Viene Dios con su amor, nos ama, envía a Cristo, nos salva, nos da el Espíritu Santo para que more, guíe y obre en nuestras vidas y comenzamos a practicar eso y eso lo personalizamos, lo internalizamos y para la gente que nos ve, ¿qué dice? Uy, no tiene ni huella de que ha vivido un mal pasado de repente, ¿no? Eso es importante. En mi experiencia eso ha pasado. Yo tengo varios amigos pastores que cuando han sabido que yo he tenido una vida totalmente perdida y desordenada cuando era joven, ellos no creen eso. Me dicen, no, no creo. Y yo digo, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno que no creen. Porque ellos que ven solo a esa nueva criatura. No hay rastros de otras cosas. Entonces, eso es internalizar. Es recibir algo externo sin evidencia que fue adquirido. Amén. Entonces, vamos yendo a la conclusión de todo esto y vamos a mirar, por ejemplo, necesitamos concentrarnos con el contenido correcto del Evangelio. El contenido correcto del Evangelio. El orden de Dios en las cosas que Él ya nos dio. Conocimos el Evangelio con Cristo, pero comenzamos a conocerlo desde el Génesis. Eso es importante. Amén. Necesitamos concentrarnos plenamente en el contenido correcto del Evangelio. Entonces, asimismo nos concentramos en ¿qué? En la oración. ¿Y qué descubrimos? Muchos misterios. Aquello que Dios le place enseñarnos, porque Él lo dijo. Y les enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen. Pero cuando estamos concentrados en el Evangelio y nos concentramos con ese contenido, ¿qué hacemos? Oramos con ello. Y cuando oramos con ello, voy a decir un término que escucho mucho en los mensajes, ¿no? No queda más remedio que Dios nos muestra aquello que no conocemos. Entonces, como son misterios para nosotros, y cuando Dios nos comienza a revelar, ¿qué es lo que pasa? Descubrimos que, wow, Dios tenía esto listo, ¿verdad? Entonces comenzamos a mirar que dentro del itinerario, ahí están los misterios que nos enseñan, ¿no? Esos 10 misterios. También, en esos misterios, ¿quién es el que se manifiesta plenamente? Es Dios, obviamente. Por esa razón, podemos descubrir muchos misterios a través de la oración, pero mantenernos firmes en el contenido. No podemos concentrarnos en una cosa dejando la otra, porque todo es un conjunto. Nos concentramos en la oración, perdón, en el Evangelio. Con ese Evangelio concentrado, oramos. No salimos. Oramos con ese Evangelio y estamos concentrados en el Evangelio y en la oración. Y Dios nos comienza a mostrar aquello que para nosotros es un misterio. Y cuando nos muestra, ¿qué hacemos? Nos gozamos, nos deleitamos y ¿qué decimos? ¡Wow! Dios tenía todo esto. ¿Y con eso qué alcanzamos? Alcanzamos la cumbre espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué la cumbre? Cumbre es sinónimo de altura, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahora, si miramos nosotros en el mismo nivel todas las cosas, no alcanzamos a ver tan bien. Pero conforme vamos alcanzando otros niveles, vamos viendo las cosas mucho más amplias, mucho más claras, ¿verdad? Y tenemos mayor alcance. Entonces, cuando alcanzamos una cumbre, pues miramos mucho más claras las cosas y tenemos mayor alcance para ver las cosas. De eso se trata. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que aprendamos a mirar con más alcance y con más claridad todas las cosas.
los campos donde vamos. Pero esa posición es importante, sí es importante. Pero cuidado, porque eso a veces marea. Amén. Porque el yo natural siempre está ahí. Y en eso necesitamos tener cuidado. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que seamos siempre mansos y humildes de corazón. Pero a veces la posición como que marea un poco, ¿verdad? Y en eso debemos de ser muy cuidadosos. Por eso, más importante que la posición de la cumbre es la actitud estando en la cumbre. La actitud siempre tiene que mantenerse humilde. Amén. La actitud siempre debe de mantenerse humilde. ¿Ok? Siempre. Porque cuando es por la posición que nos movemos, eso es lo que Dios tiene cuidado para que no seamos derribados muchas veces. Amén. ¿Y por qué la actitud de la cumbre es importante? Porque ese es el estándar que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese es el estándar para nuestras vidas como hijos de Dios. Ese es el estándar para nuestras vidas como personas que estamos ordenados para dar a conocer las buenas nuevas al mundo entero, las 237 naciones, a las 5.000 tribus, en todas las especialidades. Amén. En todos los campos. Porque tú y yo somos las personas que vamos a ver lo que nadie puede ver por la cumbre. Porque somos las personas que vamos a poder llegar donde nadie puede llegar. Por el contenido y los misterios que ya descubrimos por medio de lo que Dios nos ha hecho ver. Y porque vamos a hacer lo que nadie puede hacer. Porque el Espíritu Santo es el que obra a través de nosotros. ¿Quién puede hacer algo así? Eso lo puede hacer solo Dios. Y Dios te quiere a ti para eso. Dios me quiere a mí para eso. Dios nos quiere a nosotros para eso. Amén. Dios te escogió por eso, para eso. Dios nos escogió por eso y para eso. Entonces, eres una persona sumamente importante para Dios y para nosotros también. Amén. Muy importante. Entonces, la importancia de la actitud en la cumbre es aquello que nos va a llevar a todo lo que Dios ya preparó definitivamente. Amén. Ese es nuestro estándar. Ese es tu estándar, mi estándar. Ese es el estándar que Dios preparó para usted y para mí. Amén. Entonces, es un privilegio enorme el poder compartir con ustedes, hermanos, hermanas, y en varios países están viendo este mensaje. Espero que sea de gran bendición para todos. Permítanme hacer una oración. Bendito Dios, te agradezco en el nombre de Jesús por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. Padre, gracias porque tú nos elegiste para esto, Señor, para que aprendamos a estar concentrados en tu evangelio en nuestras vidas, para que aprendamos a estar concentrados en la oración con el contenido que tú nos has dado y así que tú nos muestres y nos reveles y nos enseñes aquellos misterios que tú tienes preparados para bien de muchísima gente como los tuviste con nosotros. Y que estemos concentrados siempre, Señor, en aquello que tú preparaste. Gracias te doy en el nombre de Jesús, que es el Cristo y está vivo. Amén. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.